y que básicamente lo que tenía que hacerse era detectar o determinar la concentración en función del tiempo de un indicador, ¿ok? Que se iba a inyectar y que se inyectaba en un punto y se detectaba en otro punto diferente. Y entonces el flujo iba a ser igual al área bajo la curva. De forma que eso es equivalente a decir que iba a encontrar la integral de la concentración, de la curva de la concentración. Hablamos de esto que es la recirculación, que nunca se llega a cero, pero que se va a interpolar para determinar cuál sería el punto final, porque voy a integrar del punto inicial al punto final de mi curva. Entonces necesito un punto final, no puedo integrar con un límite infinito. Hablamos de la ecuación de Stuart-Hamilton, cómo es que se llega a la relación de que el flujo, básicamente este flujo que es el gasto cardíaco, lo voy a determinar como la relación de mi indicador, que es el valor de I, entre la integral de la concentración que voy a estar midiendo de mi indicador de un tiempo 0 a un tiempo t1, donde ese t1 es el punto en que se interpola a donde debería, si no existiera recirculación, donde debería determinar esta curva de concentración. ¿Okay? Y mencionamos que existían algunos tipos de indicadores y vamos a ver algunas técnicas que utilizan algunos. Por ejemplo, la de la solución salina no la vamos a ver. Ese sería un tema que a alguien le tocará exponer. Y empecemos a hablar del método de dilución con colorante. ¿Okay? En este método se va a calcular el gasto cardíaco y este gasto cardíaco va a ser determinado con esta ecuación. Entonces tenemos el indicador, como nos lo determinó la ecuación de Stuart-Hamilton, y lo vamos a multiplicar por 60 para tener lo equivalente a que yo tengo 60 segundos por minuto. ¿Alguien sabe cuánto es el gasto cardíaco de una persona sana, adulta? ¿Nadie sabe? ¿No? Son 5 litros por minuto aproximadamente, ¿ok? Entonces, por eso quiero esta medición por minuto, por eso multiplico por 60. Entonces, el gasto cardíaco lo voy a medir en litros por minuto y es la cantidad del indicador que se inyecta, en este caso en miligramos. Cm va a ser la concentración del indicador y T la duración de la curva, ¿ok? En el método de dilución con colorante se utiliza el verde de indocianina. Se tiene un pico de absorción a la luz a 805 nanómetros y particularmente se utiliza este colorante porque en esta longitud de onda la sangre sin oxigenar y la sangre oxigenada tienen las mismas características de absorción, ¿ok? Que eso es una característica favorable. Lo que se va a hacer es que se va a medir el voltaje de salida en donde se tenga el pico de absorción del colorante. Entonces, como decíamos, yo quiero construir o quiero determinar cómo es la curva de la concentración del indicador que yo estoy inyectando y construir esta gráfica de concentración contra tiempo. De forma que lo que se hace es tomar una muestra de sangre a una velocidad constante en un punto de la periferia, ¿ok? En un punto diferente a donde se está inyectando el colorante para que circule, ¿ok? Y eso se hace o se puede hacer con un densitómetro,
¿ok? Entonces, para explicar el método de dilución con colorante, obviamente tengo que explicar cómo funciona el densitómetro. No solo basta decir que utilizo un densitómetro. ¿Cómo funciona el densitómetro? Básicamente lo que se tiene en el densitómetro es una fuente luminosa, ¿ok? Voy a tener una fuente luminosa que va a tener una intensidad de luz constante y va a emitir esta luz hacia dos fotorresistencias, ¿ok? Que serían estos bloques. Tiene aquí un espejo semirreflejante para dirigir la luz hacia ambas resistencias y voy a tener una fotorresistencia de medición y una fotorresistencia de referencia, de forma que la muestra de sangre se va a colocar en la fotorresistencia de medición, ¿ok? Y entonces se va a producir una diferencia entre la medición de resistencia con la muestra de sangre y la resistencia de referencia, ¿ok? Y esa diferencia es la que voy a estar midiendo con un, por ejemplo, amplificador, ¿ok? Este es el voltaje de salida que voy a estar determinando de acuerdo a la diferencia que se está midiendo entre la fotorresistencia de medición que contiene la muestra de sangre y la fotorresistencia de referencia. Esta diferencia que se está midiendo de voltaje va a ser proporcional a la concentración de colorante que tiene la sangre. Entonces, básicamente lo que se tiene es, se tiene una fuente de luz, aquí tengo mi muestra, entonces esa muestra va a dejar pasar diferentes, va a alterar las propiedades de transmisión de la luz, porque aquí tengo sangre, ¿ok? Tengo una barrera y aquí tengo una resistencia conocida, ¿ok? O simplemente se pasa la luz, la misma luz que está reflejada a través del espejo, o tengo una resistencia con un valor, es decir, una atenuación conocida, y entonces lo que estoy haciendo aquí es medir este valor que me está, esta resistencia que en realidad lo que está atenuando la luz es la sangre, tomo este valor medido en resistencia y ese valor en resistencia me está dando información de las características de la transmisión de la luz que están siendo afectadas por la muestra de sangre y aquí tengo características de transmisión de luz que están siendo afectadas pero de forma conocida. ¿Ok? Entonces estoy haciendo una diferencia contra algo conocido, es como medir un voltaje, miden con respecto a una referencia. Y este voltaje entonces de salida va a ser proporcional a la concentración del colorante que tengo en la sangre, porque aquí tengo la muestra de sangre que ya tiene indicador, ¿ok? Entonces, por ejemplo, la inyección del indicador se hace en una vena de circulación general en el lado derecho del corazón y, por ejemplo, el muestreo puede ser, decíamos, en la periferia, podría ser en la arteria radial o en la arteria femoral. ¿Ok? Ahora, recordemos que lo que decíamos era esta característica del verde de indocianina, bueno, aquí no se los, sí, aquí está, el verde de indocianina, que es el que se utiliza, y decíamos que en la longitud de onda de 805 nanómetros, la sangre oxigenada y desoxigenada tienen las mismas características de absorción de este colorante particular. Y aquí está la gráfica de absorción del colorante con respecto a la longitud de onda y vemos cómo se vería la curva de hemoglobina, que sería esta que está como en color azul, y la curva de la oxihemoglobina, que se ve de un color más tenue, ¿ok? Y cómo en esta longitud de onda particular tienen las mismas características. Este sería el que tiene dos picos, esta curva corresponde al espectro transmitido a la fotorresistencia de referencia
Entonces, en 805 nanómetros vemos que tiene un valor muy bajo y esta sería la curva en rosa del espectro transmitido al detector. ¿Ok? Entonces, el pico de absorción a 805 nanómetros es el máximo. Ahora, ¿cómo se obtiene este valor de concentración? ¿Ok? Decíamos que existe este fenómeno de recirculación. Entonces, por ejemplo, si la primera circulación terminara antes de la segunda, entonces la concentración del indicador, pues la podríamos obtener integrando el área bajo la curva de acuerdo a la duración total de la curva. Pero lo que decíamos es que existe recirculación y entonces el tiempo de desaparición del indicador, que en realidad es lo que nos está representando. Si esto es concentración, aquí no lo he inyectado, lo inyecto y la concentración empieza a aumentar porque empieza a circular y entonces desaparece el indicador, pero eso no pasa, ¿ok? No así precisamente. Entonces, este tiempo de desaparición, digamos que no puede determinarse con certeza y lo que se hace es usar una escala logarítmica para tratar de estimar mejor este tiempo. Y aquí tienen esta gráfica que es concentración de miligramos por litro y tienen diferentes tiempos. Entonces tienen TA, que es TA mayúscula, que es el tiempo de aparición. Inyectan un tiempo cero y cuando empieza a aparecer el indicador. Después se tiene un tiempo de ascenso, que sería este tiempo de ascenso que empieza a incrementar la concentración. ¿Ok? El tiempo TCM es el tiempo que se alcanza la concentración máxima, CM sería su punto máximo de concentración. Y después su tiempo TD es el tiempo de desaparición, el tiempo de desaparición del indicador, ¿ok? Aquí vemos que en realidad no llega a cero, ¿ok? Y este TP, que es el tiempo de ascenso más el tiempo de desaparición, se le conoce como el tiempo de paso, ¿ok? Entonces, este punto final de desaparición se determina cuando se tiene la concentración del indicador que sea igual al 1% de la concentración máxima. Entonces, cuando yo en este valor que ya empieza a disminuir, yo tenga el 1% de esta concentración máxima, ese valor lo determino como mi punto final de desaparición, ¿ok? Entonces, utilizo el densitómetro, tengo mis espectros transmitidos al detector, a la fotorresistencia y cómo es la absorción del verde de indocianina, particularmente 805 nanómetros. Y después, cómo determino el punto final de mi curva de concentración, el punto de desaparición de la concentración de mi indicador y por qué lo hago en una escala logarítmica para tener una mejor aproximación. Entonces, este tiempo lo determino cuando tengo una concentración igual al 1% de mi concentración máxima. ¿Ok? Otro método que es el más utilizado en la clínica es el método de termodilución. ¿Ok? Entonces, en este método, lo que se hace es inyectar solución fría en la aurícula derecha o en la vena cava superior y entonces se va a medir el cambio de temperatura en sangre. La solución está entre 0 y 5 grados centígrados y se va a detectar este cambio en temperatura con un sensor, que es un termistor particularmente que se ubica en la arteria pulmonar, es decir, se tiene que introducir en la arteria pulmonar. ¿Y cómo se va a determinar el gasto cardíaco? Recordemos, siempre voy a tener características del indicador en el numerador y la integral
de la concentración de mi indicador en el denominador. Entonces, lo que tengo que entender en estos métodos es esto, la ecuación de Stewart-Hamilton, ¿ok? Después ya lo que va cambiando son características dependientes del indicador. Por ejemplo, aquí es un colorante, en este caso es temperatura. Y esta sería la relación para encontrar el gasto cardíaco. Tengo un factor de corrección que involucra a esta constante de 1.08 y el valor de K, ¿ok? Este valor de 1.08 involucra características relacionadas con temperatura y con valores relacionados con el agua y la sangre que se van a tener en combinación. Y el valor de K es un factor de corrección principalmente debido al calor absorbido por el líquido que se inyecta y que no se detecta. Tengo otra vez el factor de 60 para tenerlo en minutos. Y tengo el volumen de la solución inyectada, que es este BI. Y la temperatura inicial de la sangre, que es TB. Y la temperatura inicial de la solución inyectada, que recordemos que está en este rango de 0 a 5 grados centígrados. Y el denominador voy a tener 1000 veces para que lo tenga en litros. Y voy a tener la integral del cambio en temperatura, ¿ok? TB es la temperatura de la sangre con respecto al tiempo, ¿ok? Entonces tengo características de mi indicador, el volumen de la solución inyectada y una diferencia de temperaturas entre la temperatura de la sangre y la temperatura de la solución que se está inyectando. Y en el denominador tengo la variación, la integral de la variación de la temperatura en la sangre. ¿Ok? ¿Cómo funciona? Antes de dar más detalles de este método, vamos a ver cómo funcionan los termistores. Los termistores son semiconductores y básicamente son resistencias térmicas y particularmente se utilizan las que tienen un coeficiente de temperatura alto negativo. Estos termistores existen de dos tipos, ¿no? Pero particularmente estos van a ser inversamente proporcionales porque su resistencia disminuye conforme su temperatura aumenta, ¿ok? Son pequeños, tienen una buena sensibilidad de 3 al 5% por grado centígrado y tienen buena estabilidad. Tienen una variación de resistencia del 0.2% por año, ¿ok? Algunas desventajas es que su comportamiento es no lineal, que existe el fenómeno de autocalentamiento y que existe un rango limitado. Ahorita vamos a ver por qué hay un rango limitado que tiene las características que deseo para utilizarlo. Y, por ejemplo, además de ser útiles en la medición del gasto cardíaco, también pueden ser usados para medir la velocidad de la sangre. Esta sería la ecuación que me relaciona la resistencia con la temperatura, ¿ok? Entonces tengo una resistencia inicial, que es esta R0. Tengo características del material, que es la constante de beta. Y tengo valores de temperatura. Una temperatura referencia, que es T0, que está en grados Kelvin, ¿ok? Y la temperatura que se va a estar midiendo, que es el valor de T, ¿ok? Entonces, este valor de resistencia va a estar determinado por esta relación que involucra las características del material del termistor, una temperatura de referencia y la temperatura que se va a estar midiendo. Y básicamente yo voy a tener que este coeficiente alfa va a ser un coeficiente de temperatura que va a ser una función no lineal de la temperatura y se va a definir como 1 entre el valor de RT, que es este que tengo aquí determinado por esta ecuación,
por la diferencial de RT con respecto al tiempo y va a ser igual a menos el valor de beta, que son características del material, entre mi temperatura al cuadrado. ¿Ok? Entonces es un porcentaje por grados Kelvin. Entonces voy a tener este factor del coeficiente de temperatura. Y este es el comportamiento que se va a tener, que es no lineal. Aquí yo está mostrado graficado la temperatura con respecto a la resistencia y vemos que no se comporta de forma lineal, ¿ok? Recordemos que conforme aumenta la temperatura, el valor de resistencia disminuye, pero todo este comportamiento que va a variar dependiendo, por ejemplo, del material del termistor, yo puedo acotar un rango de funcionamiento más pequeño y decir entonces que en ese rango sí se aproxima a un comportamiento lineal. Entonces, a partir de ahí, eso es lo que limita el rango de operación para que conserve, por ejemplo, características de linealidad, ¿ok? Esta cuestión de potencia cero es básicamente, se considera esta relación entre resistencia y temperatura a una potencia cero, a una resistencia de potencia cero, porque los termistores operan con muy baja potencia y a esto se le conoce como resistencia de potencia cero. El otro fenómeno que decíamos era el de autocalentamiento. Entonces aquí se grafica el voltaje contra la corriente y cómo se comporta para un termistor en aire y en agua, ¿ok? Y lo que vamos a ver es que se comporta de forma lineal hasta un punto y después de este punto existe algo que se conoce como autocalentamiento, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede? Que la corriente va a estar generando calor, ¿ok? La corriente que se está produciendo va a generar calor, esta corriente, y esto va a hacer que la temperatura del termistor sea más grande o tenga un valor mayor que la temperatura ambiente. ¿Y qué va a suceder? Entonces el termistor en este punto va a estar registrando la temperatura del termistor, porque tiene una temperatura más alta que la del ambiente y ya no va a estar registrando la temperatura del ambiente. Obviamente no queremos que ese fenómeno ocurra porque en ese momento deja de darnos valores que reflejen la temperatura del ambiente, el medio en el que queremos estar midiendo la temperatura. Y entonces cuando hay un autocalentamiento muy grande, lo que va a suceder es que el voltaje va a disminuir con aumentos en corriente, ¿ok? Y se va entonces a observar una relación de resistencias negativas. Entonces, por ejemplo, en el punto A es el valor máximo de corriente para que el autocalentamiento no esté involucrado. Tenemos el valor B, que es un voltaje pico, y el valor C es cuando se tendría la máxima corriente continua en el aire. Entonces lo que queremos es que el termistor opere en este rango antes de que exista autocalentamiento, ¿ok? Obviamente los termistores ya tienen establecidos, por ejemplo, a qué niveles existe o genera autocalentamiento, y lo que se tiene que cuidar pues es que se esté trabajando dentro de esos límites para no llegar a que presente el fenómeno de autocalentamiento y entonces el termistor deje de reflejar la temperatura que realmente me interesa, ¿ok? Entonces, así funcionan los termistores. Y básicamente para medir la temperatura de la sangre, lo que se hace es utilizar un catéter conocido como catéter Swan-Ganz, que va a tener 4 lúmenes, que básicamente son 4 entradas. Entonces, una va a inflar y va a empujar un balón
dentro de la arteria pulmonar, ¿ok? Entonces, por ejemplo, este va a ser el sistema de inflación. Esta pelotita entra todo el catéter hasta la arteria pulmonar. Cuando ya está colocado en la arteria pulmonar, se infla, la jeringa, se introduce aire con la jeringa, infla este balón. Principalmente la función del balón es que no se remueva. Igual cuando se coloca un catéter en vías urinarias, por ejemplo, es el mismo sistema. Se infla para que no se remueva, para que no se pueda sacar de forma sencilla, ¿ok? Entonces, se infla y eso ayuda a que el catéter se quede en su lugar. Ese sería un lumen. Otro lumen es para inyectar la solución fría en el atrio derecho. Después están los cables del termistor, ¿ok? Que serían, por ejemplo, estos, para medir el gasto cardíaco. Hay otro para también tomar muestras de sangre, ¿ok? Que podría ser o el distal o el proximal. Entonces son 4 lúmenes. Uno para inflar el balón y que se quede en su lugar el catéter. Otro para inyectar la solución fría. Los cables los cables de medición del gasto cardíaco o los cables del termistor. Y otro para tomar muestras de sangre. Particularmente para tomar muestras de sangre, es el catéter distal, ¿ok? Entonces el catéter proximal es para inyectar la solución fría. Entonces en el catéter distal se toman las muestras de sangre y es el que está en la arteria pulmonar. Y este es el catéter que se tiene que introducir para colocar, inyectar la solución fría. Entonces se inyecta la solución fría, pasa toda la circulación y se mide con el termistor la temperatura después de la primera circulación, ¿ok? Y se determina el gasto cardíaco con esta relación de acuerdo a los cambios de temperatura que se miden. Este sería un ejemplo de por dónde entra el catéter. Los catéteres pueden ser introducidos por un vaso sanguíneo, o sea, de el brazo o de la pierna también. Y entonces, pues entra el catéter y llega a la arteria pulmonar. Y aquí cuando ya estás ubicado en este lugar, es cuando ya se infla el balón y ya se pueden empezar a hacer las mediciones de gasto cardíaco. De hecho, pueden encontrar videos en la red de cómo se coloca el catéter Swan-Ganz. Y es el método que se utiliza más en la clínica para determinar gasto cardíaco de forma invasiva. Obviamente es invasivo. Existen otros métodos como la utilización de indicadores radioactivos, ¿ok? En este tipo de método, lo que se hace es inyectar 100 microcuries por milímetro de albúmina humana cerosa, que se conoce como RISA, ¿ok? Que va a estar marcada con un isótopo emisor de radiación gamma, que básicamente va a ser el tecnesio 99, que es metastable. Entonces se inyecta estos 100 microcuries de albúmina humana cerosa con tecnesio 99, ¿ok? Es decir, estoy inyectando radiación. Y de forma que voy a requerir pues un detector de radiación. No sé si ya hayan visto la gamma cámara o PET en imagenología, pero obviamente es lo que se utiliza. Entonces tengo un indicador radioactivo en este caso. Hemos visto 3, el colorante,
la solución fría, que es un indicador térmico, y ahora tengo un indicador radioactivo, ¿ok? Y entonces, por ejemplo, en el indicador de colorante utilizo un densitómetro, con el de temperatura utilizo un termistor y aquí voy a utilizar un contador de centelleo. Básicamente lo que voy a tener es este detector que lo que va a tener es este yoduro de sodio dopado con talio y va a estar colimado. Colimado, lo que se refiere a colimado es que tiene una entrada específica, no está acotando la entrada. Y se va a colocar frente al corazón este contador de centelleo, ¿ok? ¿Cómo se va a determinar el gasto cardíaco con esta relación? ¿Y qué es lo que voy a tener? Voy a tener el indicador, ¿ok? Que es la cantidad de radioactividad inyectada, es decir, estos 100 microcuries con tecnesio 99. El 60 para tenerlo en minutos. Tengo después por 1000 para tenerlo en litros. Y tengo estos valores de A, C y D. A es el área bajo la curva de la primera circulación y voy a tener C, que es la concentración de radioactividad en la muestra de sangre, y D va a ser un valor de radioactividad en equilibrio, que ahorita vamos a ver a qué se refiere ese valor de radioactividad en equilibrio, que lo voy a determinar a partir de una curva específica, que creo que no la tengo. No, ahorita se las dibujo. Y entonces, lo que se hace es, ahorita regresamos a esta parte de determinar, saber este valor de D, que es valor de radioactividad en equilibrio, pero vamos a hablar antes de este contador de centelleo. Entonces, lo que tenemos es que incide, por ejemplo, un rayo, ¿no? Aquí tengo un cristal centellante. Entonces, cuando incide, por ejemplo, un fotón, va a incidir, en este caso, en el cristal. El fotón, en este caso particular del ejemplo, el fotón X, se absorbe y emite luz, ¿ok? Y entonces se tienen estos tubos fotomultiplicadores que básicamente, pues son sensores, ¿sí? Son sensores particulares. Entonces, están formados por un fotocátodo y por un ánodo, ¿ok? Entonces, incide el fotón en el fotocátodo, ¿ok? Se tiene el cristal de yoduro de sodio dopado con talio, desprende un electrón. Este electrón que se desprende llega a estos tubos fotomultiplicadores, entonces llega aquí al tubo fotomultiplicador, se tiene el paso de luz y llega a estas estructuras que se conocen como dínodos, y básicamente es como si fueran multiplicadores, ¿ok? Entonces, llega el haz de luz, la morfología del tubo fotomultiplicador se la estoy explicando de forma muy sencilla. En realidad, hay todo un funcionamiento complejo, por ejemplo, para pasar de este punto hacia los dínodos. Hay muchos parámetros que entran en juego en el tubo fotomultiplicador, pero bueno, eso es parte de un curso propio de sensores. Pero entonces entra el haz de luz, llega al primer dínodo y lo que hace es que se van multiplicando el número de electrones que llegaron de primera instancia al primer dínodo, van a ser multiplicados los que llegan al segundo dínodo y así se van multiplicando sucesivamente, ¿ok? Y esto se repite varias veces y puede ocurrir una multiplicación de hasta 10 a las 6 veces, desde el fotocátodo al ánodo, ¿ok? Estas son de las estructuras más utilizadas de los tubos fotomultiplicadores, pero en realidad
se pueden tener diferentes configuraciones de acomodo de los dínodos, y eso va a tener diferentes características de la corriente de salida que se tiene en el ánodo, ¿ok? Toda esta radiación gamma que es emitida, pues es absorbida por un cristal, decíamos, de yoduro de sodio dopado con talio, que generalmente tiene un espesor aproximadamente de 1 centímetro, y particularmente como este detector es muy sensible, pues se tiene que proteger de radiación ambiental o radiación de fondo, por lo que generalmente está cubierto de una armadura de plomo de 5 centímetros o más. Por todas partes está cubierto, excepto por una abertura que sería básicamente la abertura colimadora, ¿ok? Por donde se recolecta toda la información. Entonces, llega aquí la información, se genera el haz que va a ser pasado a través del tubo fotomultiplicador. Después que se genera la corriente, que es una corriente mayor que la que llegó a la entrada del tubo fotomultiplicador por toda la multiplicación que se genera a través de los dínodos. Entonces, a la salida del tubo fotomultiplicador se genera un pulso eléctrico que va a ser amplificado, ¿ok? Y va a ser medido por un analizador de altura de pulsos, ¿ok? Y a través de este analizador de altura de pulsos se va a determinar la energía del rayo gamma que está causando estas perturbaciones a través de todo este proceso, ¿no? Pasa por todo este proceso para conocer la energía de rayos gamma que se quiere medir. Ahora, el analizador de pulsos básicamente consta de 2 indicadores o de 2 umbrales. Uno para pulsos que tienen un límite bajo, ¿ok? Y otro un límite superior. Entonces, la información que se encuentra entre estos límites se conoce como ventana del analizador, y todos estos pulsos que están dentro de esta ventana se pasan hacia un contador, ¿ok? Y entonces esta es la salida que me va a estar dando información sobre la cantidad de radiación que se está detectando, es decir, la cantidad de radiación que tiene la sangre. Recordemos que esto es para medir cuánto tecnesio 99, que es mi indicador radioactivo, tiene la sangre, ¿ok? Esta sería una ilustración de lo que les estoy hablando. Está el fotón, el que llega a la parte de la ventana de entrada del tubo fotomultiplicador. Se tiene el cristal de centelleo y después pasa al tubo fotomultiplicador, donde se está multiplicando cada vez el nivel o el número de electrones se está multiplicando en cada dínodo hasta llegar a la salida, ¿ok? Y esta sería la parte del analizador de altura de pulsos, ¿ok? Se tiene el detector, se preamplifica, se amplifica, y después se tiene el umbral superior y el umbral inferior, y se tiene después el contador. Tengo que dibujarles, pero me va a costar mucho trabajo. Denme un minuto para ver si tengo el dibujo en otro lado. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No hay preguntas? Ya, doctora. ¿En qué, o sea, los diferentes métodos, tengo entendido que, pues ahorita mencionó que uno se utiliza más para la clínica, pero los demás, pues, ¿en qué escenarios se utilizan? O sea, Se por ejemplo, el de pueden, radiación suena muy complejo, la verdad, entonces no me imagino por qué utilizaría ese en vez de otro. todos se podrían utilizar o sea, por ejemplo, en escenarios a nivel de investigación, o incluso también para la parte a nivel clínico. Obviamente, el que tiene la parte radioactiva,
pues tienes que estar en una unidad de medicina nuclear para hacer todo este proceso y obviamente pues la instrumentación, el costo, el manejo del indicador, todo se vuelve más complejo y digamos que eso hace que su utilización sea menos frecuente, ¿ok? En el caso de el densitómetro también puede utilizarse, pero digamos el que más se utiliza en la clínica es el de termodilución, probablemente por su facilidad, entre comillas, ¿no? Porque tienes que cateterizar al paciente y porque es un método con una buena eh, sensibilidad para la medición del gasto cardíaco. Pero en realidad todos pueden utilizarse en el hospital, ¿ok? Que alguno se utilice más, pues depende, o sea, es por la parte de el tipo de sensor, porque para monitorizar gasto cardíaco generalmente pues son pacientes que ya están cateterizados, entonces pues de todas formas los tienes, aprovechas que los vas a cateterizar para medirles el gasto cardíaco. Principalmente es por eso que es el más utilizado. Ah, ok, gracias. No tengo el dibujo, entonces voy a intentar dibujárselos. Por ejemplo, otro tema que yo creo que les voy a poner es que hay equipos, no sé, por ejemplo, los que fueron al Congreso, supongo que les mostraron o ahí llevaban máquinas de anestesia, monitores de signos vitales de terapia intensiva que te dan el gasto cardíaco sin cateterizar. ¿Alguien? Bueno, nomás fueron 2 personas, pero ¿vieron algún equipo de esos? ¿No? Creo que no. Entonces voy a intentar dibujar. Si no me sale o me tardo mucho, pues les mando el dibujito. Entonces, recordemos la fórmula que teníamos este valor de un punto de equilibrio, ¿ok? Entonces, voy a tener una curva, ¿ok? Y lo que voy a tener es que esta curva se va a ver más o menos así. ¿Ok? Entonces, en este punto voy a tener un pico máximo que sería, aquí lo que estoy graficando son microcurís por mililitro. Entonces, en el eje X tengo microcurís. Bueno, si no, ahorita se los pongo con texto. Por mililitro, aquí voy a tener en cuentas por segundo fotones gamma detectados. ¿Ok? Entonces, aquí tengo la inyección, en realidad, aquí tendría que estar un espacio más en cero y ya después empieza a aumentar. Entonces, empieza la inyección y después empieza a aumentar la concentración. Y esta distancia que yo tengo aquí es al valor que le voy a llamar D,
¿ok? Entonces, cuando llegue yo a este valor, que en realidad es las cuentas por segundo, que es en lo que se mide aquí los fotones gamma detectados, las cuentas por segundo que quedan después de 10 minutos, es decir, ya tengo, bueno, ahorita les pongo el texto porque está muy difícil de escribir. No. Bueno, se los mando mejor dibujados. Es que ya lo perdí. No están viendo nada ahorita, ¿verdad? No, doctora. Entonces decíamos que tengo esta curva que en realidad empieza un poco tiempo en cero y después empieza a aumentar y entonces después ya tengo este comportamiento, ¿ok? Entonces una vez que empieza, digamos, su equilibrio que ya casi no cambia, entonces empiezo a contar 10 minutos que permanezca en ese valor. No, sigo sin compartir, perdón. Doctora, sí. Ahí ya están viendo, ¿no? Entonces tengo este valor de que ya se mantuvo 10 minutos estable y esta distancia de mi línea de base a este valor, ese es el valor de D, que son las cuentas por segundo que quedan después de 10 minutos, ¿ok? Entonces, aquí en el eje Y tengo fotones gamma detectados en cuentas por segundo, CPS. Esto es lo que se vería en el ventrículo derecho, esto es lo que se vería en el ventrículo izquierdo. Aquí indicaría el tiempo de inyección del indicador con el indicador radioactivo. Se va detectando la radiación gamma y este punto es el que se conoce, el valor de es esta distancia, que se va a medir una vez que ya tenga 10 minutos, que se mantenga en equilibrio, es que ya no se cambie, ya no cambie mucho este valor de cuentas por segundo que reflejan la detección gamma o los fotones gamma detectados. ¿Ok? ¿Preguntas? Es que ahorita que me salga de aquí, creo que ni me pregunta. No, me lo borra. Normalmente te pregunta, ¿quieres quedarte con lo que dibujaste? Y ahorita no me pregunta. Les mando el dibujo o se los agrego a las diapositivas cuando se las envíe, ya con los nombres. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Bueno, voy a continuar con las revisiones de los equipos. ¿Ok? Y entonces, básicamente, ahorita